importante que la sociedad civil se manifieste. Bueno, la Cámara de Comercio de Lima ha hecho también lo mismo y ha hecho un comunicado donde condena los actos de violencia de esta semana. Han precisado que de ninguna manera se puede justificar el asesinato de un policía, el saqueo de locales, en fin, entre otros temas. Sobre esto y más vamos a conversar con Carlos Posada. Él es director institucional de la Cámara de Comercio de Lima y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior. Carlos, bienvenido. Carlos, un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias por estar en su programa. Con nosotros. Muchas gracias. Este es un comunicado que creo podemos partirlo en dos niveles. Por un lado, hay una preocupación por las pérdidas de vidas humanas, pero al mismo tiempo una preocupación por la necesidad de recobrar el orden y la autoridad. ¿Por qué la Cámara decide emitir este comunicado? Es correcto, y creo que mis primeras palabras irían en el sentido de que es importante entender la situación de manera integral. Por supuesto, es muy lamentable la pérdida de vidas humanas. Creo que nadie puede estar a favor de que esto haya pasado. Sin embargo, contextualizándolo como corresponde, hay una situación que está generando un daño al país, en líneas generales, tanto en materia social como en materia económica. Es lamentable que esto venga ya de semanas atrás. Esto está generando un perjuicio en el desarrollo, por supuesto, de actividades que generan crecimiento para el país, pero no lo quiero dejar en un nivel macro, que podría sonar realmente poco correcto en esta coyuntura, sino por el contrario, porque es importante que el país crezca y porque es importante que se genere trabajo, que se genere industria, que se generen servicios, que los trabajadores puedan trabajar, que las empresas puedan dar trabajo, que exista crecimiento de la mejor manera posible en las diversas regiones del país y que el país tenga una viabilidad permanente en el tiempo que nos dé credibilidad, tanto a nivel local, regional o internacional. El Perú en los últimos años ha sido un país que ha estado muy bien considerado a nivel mundial. Ha tenido una capacidad de mostrarse al mundo. Te sorprendía de nuestro crecimiento y de cómo habíamos podido reducir pobreza, además, ¿no? Que es muy importante y qué bueno que lo tocas, porque para reducir pobreza el Perú tiene que crecer más de 4.1% del PBI. ¿Lo hemos logrado en años anteriores? Por supuesto. ¿Hemos logrado internacionalizarnos? Por supuesto. Hemos tenido una política de tratados de libre comercio que nos ha permitido llegar a más de 7.000 millones de consumidores, con buena calidad, buena permanencia y constancia en los envíos, pero todo esto va aparejado y va de la mano con un crecimiento sostenido del país en algo que es muy importante, en la predictibilidad que da el país sobre la base del cumplimiento de las reglas. Eso es lo que quiere el mundo en líneas generales, y cualquier país civilizado y cualquier democracia sólida se basa en el respeto de la ley. En el respeto de la ley, partiendo por supuesto de la ley máxima que es la Constitución y todo su desarrollo. Ahora, eso es lo que queremos como Cámara, y nosotros siempre como institución hemos sido fieles, respetuosos de la normativa, las leyes, la Constitución y la defensa, por supuesto, de los principios que rigen la vida democrática del país. Ahora, quienes seguimos las informaciones habitualmente, siempre nos damos cuenta que cuando hay una situación de conflictividad social, son los gremios empresariales los que dicen, oye, momentito, ¿no? Estamos perdiendo en turismo tanto. Las exportaciones este mes hemos perdido tanto porque no se ha podido hacer. Pero yo me preguntaba, Carlos, si no es una mirada demasiado acotada en vez de mirar al bosque. Por ejemplo, el año pasado, año de mucho fárrago entre Congreso y Legislativo, entre Congreso y Ejecutivo, el Perú ha recaudado tributariamente más de 17.000 millones en relación al año anterior. Es decir, cuando uno mira el Perú en su conjunto y no mira el conflicto del mes, resulta que los números no son tan malos, Carlos. Y es cierto, es correcto lo que dice en el sentido de números. A veces los números, por supuesto, evocan y evidencian ya sea un crecimiento o una situación, digamos, sostenible, pareja, que nos permite entender que el país va bien de manera macroeconómica. Eso es cierto. Las exportaciones el año pasado llegaron a más de 60.000 millones. Así es. Pero a veces también deberíamos, y creo que nos corresponde a todos los peruanos, realmente saber dónde está nuestro potencial. ¿A cuánto podríamos haber llegado este año? 67.000 millones. Habiendo podido llegar a. Exacto. No, sí, realmente este año debimos haber llegado a 67.000 millones en exportaciones. Probablemente lleguemos a 61.000. Esto que, para que, digamos, la teleaudiencia lo entienda, esto es aproximadamente haber perdido 1 mes y medio de exportaciones, es decir, el año hubiese tenido 10 meses y medio en vez de 12.
Eso es lo que en términos reales ha generado esta crispación, este enfrentamiento, estas convulsiones sociales que le limitan la capacidad real que tiene el país de crecimiento y que, tengo que decirlo, le permite a otros competidores tomar ese pedazo de la torta que le correspondería al Perú. Entonces nos estamos generando un doble. Recibe menos impuestos, menos sueldos que pagar a policías, a maestros, en fin, menos escuelas, lo entendemos, ¿no? Sí, claro. Correcto. Ahora, por supuesto, esto no se debe ver solamente desde el punto de vista numérico, porque sonaría muy frío, muy trivial. Hay que verlo en su contexto. Lo cierto es que el Perú, cuando ha estado en situaciones de desarrollo económico y en la predictibilidad necesaria que requiere el país, prácticamente todos los aspectos del país crecen. Educación, salud, comercio, comercio interno, agricultura, minería, pesca, etcétera. Es un círculo virtuoso. ¿Qué es lo que nos falta? Y es más, tomando el nombre de tu programa, falta diálogo, falta hablar. Todo nivel. Y para poder hablar es necesario que todos entendamos las reglas aplicables al caso. Yo creo que nosotros como institución siempre invocamos, somos una institución de principios. La Cámara de Comercio y Lima es una institución centenaria, tiene más de 134 años, y uno de los axiomas que rigen la institución es justamente la defensa de los principios. Nosotros no defendemos intereses particulares de empresas, no es nuestro objetivo, sino por el contrario contribuir al desarrollo del país sobre la base de principios sólidos. Uno de los principios que sostiene la democracia y que viene de la mano con el diálogo, como dije al inicio, es el cumplimiento de la ley y el respeto al contrato social. Por supuesto, puede haber, en algunos casos puntuales, excesos que deben ser investigados y todas las instituciones relacionadas al Estado y que trabajan en el servicio de los ciudadanos deben cumplir su labor. De acuerdo. Escuchaba justamente a la entrevistada que me precedió y se hablaba sobre las actuaciones de la Fiscalía de la Nación, que está cumpliendo su labor. Debe cumplir su labor de acuerdo a lo que establece la ley. Lo mismo el Poder Judicial, lo mismo la Policía, lo mismo las Fuerzas Armadas, y también los ciudadanos tenemos que cumplir y tenemos que trabajar, generar industria, generar trabajo, generar servicios, sobre la base de estas reglas que nos aplican, ¿no? Carlos, te planteo la siguiente preocupación. Quizás los sectores más ligados al mundo, a la globalización, a los mercados internacionales, como ustedes, como la Cámara de Comercio, como ADEX, que están conectados al mundo, pueden tener más fe en apoyarse en la ley y en la norma para resolver sus contradicciones y sus problemas. Pero los pueblos más pauperizados de nuestro país, los bolsones de pobreza del sur del país, no tienen esa forma de apoyarse en la ley. El Estado ni siquiera llega a sus comunidades, Carlos. Entonces, ¿cómo resolvemos el dilema? Y me alegro que lo menciones porque justamente eso es lo que hay que seguir evidenciando. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un país, particularmente a nuestro querido Perú, es no evidenciar dónde están las falencias. Si nosotros evidenciamos las falencias, y por eso es tan importante la labor de la prensa, justo lo mencionábamos al inicio mientras hablábamos, la labor de la prensa en estas coyunturas es importantísima. Las cosas tienen que ser dichas de la manera más transparente y correcta para que toda la población conozca exactamente lo que está pasando. Y donde existen falencias, hay que mostrar las falencias, hay que evidenciar las falencias y hay que corregir esas falencias. Muchas veces esas falencias se deben corregir desde el Ejecutivo, que es un gerente del país, un administrador del país, muchas veces requiere la intervención del Poder Legislativo y, ¿por qué no decirlo?, la intervención también del sector privado. Y de hecho es un compromiso de los empresarios, como decía, generar empresa, generar trabajo, generar bienestar y un bienestar también descentralizado, que tal vez es algo que nos ha faltado. Viene de la mano con un país que sea predecible, porque finalmente los empresarios asumimos riesgos. Claro. Es natural. ¿Qué duda cabe? Pero para asumir riesgos uno tiene que tener las cartas sobre la mesa para evidenciar, digamos, las reglas aplicables a la decisión que se va a tomar. Y concuerdo con lo que mencionas. Hay falencias que deben ser corregidas y esos son los temas que hay que atacar dialogando y buscando las salidas viabilizadoras para reducir esa brecha que existe. Y tú sabes lo que me decía la gente de ADEX, que además desmontaba un prejuicio que yo ostentaba, en el sentido de, oye, los empresarios de regiones son agricultores y son gente que está exportando desde su chacra y su tierra y haciendo cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Totalmente. Justamente allí donde los bolsones de pobreza son más impactantes. Correcto. Y tal vez un ejemplo positivo para entender cómo el desarrollo empresarial sí decanta en beneficios de la población local
puede ser la política de internacionalización que tuvimos a través de los TLCs. Ok. Las regiones más beneficiadas por los tratados de libre comercio fueron justamente las regiones que usualmente no estaban en el mundo del comercio exterior porque no tenían estas ventajas, porque sus productos no eran conocidos, porque no había este aliento que genera esta política. Y a pesar de que muchos hubiesen pensado que es Lima la que más se beneficiaba, es por el contrario. Regiones como Ica en la agroexportación, la costa norte, la selva y por supuesto la Sierra Central ha tenido muy buenos, digamos, aportes al comercio exterior, en donde, si lo contextualizamos, y esto quisiera resaltarlo, es muy importante en cuanto a cifras. Cuando los pequeños exportadores exportan cantidades que para un gran exportador es muy poco, para ellos realmente es muy importante para la generación no solamente de beneficios, sino de demuestra las capacidades que tienen de poder llegar a otros mercados. Pero Carlos, cuando pones la lupa sobre eso, también te encuentras con sueldos muy bajos, con empleo no digno y de poca calidad, estacional, digamos. Entonces también ahí hay sus problemas. Y justamente cuando existen esos problemas, estamos hablando de que podrían estar al margen de la ley. Por eso es tan importante hacer cumplir las leyes y que todos entendamos que hay unas reglas. Cuando se está al margen de la ley, se tiene que tomar las acciones del caso para cumplir la ley. Lo cierto es que en el caso de comercio exterior también es importante entender, es una actividad 100% legal. Sí. No existe comercio exterior ilegal, porque ya estaríamos hablando de contrabando, triangulación. Es una actividad que arrastra mucha formalidad. El mundo además te exige esa formalidad. Certificaciones, estándares de calidad. Por supuesto. Entonces es positivo. Yo lo que quisiera resaltar, Carlos, es que no nos olvidemos del gran potencial que tiene el Perú para crecer. Lo hemos hecho. Debemos volver a sentirnos orgullosos como país. Tenemos la capacidad de hacerlo. Entendemos las demandas. Hay demandas que son totalmente entendibles. Para poder, digamos, tratar estas demandas se necesita dialogar, se necesita hablar, se necesita sentar en una mesa para poder analizar los pedidos, los requerimientos, pero no se puede hacer en una digamos, ambiente de convulsión. Entonces, el llamado de la Cámara de Comercio de Lima también es a que los protestantes, por un lado, lo hagan de la manera pacífica y correcta. Hay personas que evidentemente están generando... No, a río revuelto ganarse pescadores. Exactamente, y tenemos que buscar una salida. Para buscar la salida tenemos que saber qué se quiere, y para saber qué se quiere hay que hablar, y para hablar hay que estar hablando en un ambiente de paz y tranquilidad. Utilicemos también buenos ejemplos que hemos tenido en anteriores oportunidades, en anteriores años, anteriores gobiernos. Finalmente el Perú es uno. El Perú ha sido un país que ha crecido sostenidamente, pero no ha desarrollado, que es el otro concepto, de manera homogénea. Entonces, trabajemos por un desarrollo mejor en el Perú, pero que eso no sea óbice, ni mucho menos impedimento, para que sepamos dónde están nuestras potencialidades y corrijamos los problemas que existen. Es verdad, pero es un país con tantos desencuentros que la Comisión del Ejecutivo que ha viajado esta mañana a Puno para poder dialogar no sabía con quién dialogar, Carlos. ¿Quiénes eran los interlocutores válidos para sentarse a eso que la Cámara plantea, que es ese diálogo honesto y abierto? Sin duda. Tal vez acá es importante que el gobierno, y creo que tiene la capacidad de identificar, por un lado, quiénes son los malos elementos y por otro lado, quiénes son aquellos que están dispuestos a trabajar por este diálogo que estamos conversando. La comitiva que ha viajado probablemente pueda tener mayor información en los próximas horas o días para poder buscar este franco diálogo. El hecho de que el gabinete Otárola haya recibido el voto de confianza hace una hora. ¿Lo percibes como importante? Sin duda, porque es un respaldo al gabinete para que pueda actuar. Antes teníamos un gabinete que estaba actuando sin todavía saber si iba a recibir este respaldo. Me preocupa que la calle no lo interprete igual, ¿no? Y por eso es importante que el gabinete actúe inmediatamente en aras de buscar los espacios de diálogo, por un lado, sin dejar, porque el país es uno, Carlos, o sea, también el país no puede paralizarse en su capacidad productiva y generación de empleo. Acaban de publicar en edición extraordinaria un decreto supremo que decreta el toque de queda en Puno, pero evidentemente salvaguardando ciertas actividades porque también Puno no puede parar. Lo que están buscando es la reactivación de Puno. No podemos pensar que todo Puno quiere parar. Yo estoy más que seguro que muchos pobladores de Puno, probablemente la mayoría, quieran trabajar, quieran estudiar,
quieran generar trabajo, quieran generar servicios, quieran vender, en fin. Es algo que yo creo que la población no quiere dejar de hacer porque es parte de su día a día. Te escuchaba justamente en la entrevista anterior que tú también decías, las protestas cuando duran mucho tampoco son agotadoras. Son totalmente agotadoras porque además la gente debe regresar a sus quehaceres diarios y eso es algo que también debemos considerar, ¿no? Yo creo que debemos todos apoyar, sector público, sector privado, medios de comunicación, Congreso, Fiscalía, todos desde el punto de vista y trabajo que nos corresponde, apoyar a todos para que esto mejore. No hay manera, Carlos, de que esto continúe porque nos está llevando a una situación insostenible que afecta a todo el país. Sí, el país es de todos, lo construimos todos y todas. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, muy y muchas interesante gracias el análisis. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima y director ejecutivo del Instituto de Investigación